Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, otra emisión más de Dos Saviolas. Y bueno, hoy es un día particular. ¿m? Yendo para mi casa, de la casa de mi vieja. Bueno, después también mensajes que me enviaron. Carlos, por ejemplo, que está en Jujuy paseando por Salta, por esos lugares maravillosos. Y bueno, se tomó un momento para enviarme la triste noticia de, de la muerte de Ozzy Osbourne. A los 76 años, se podría decir que el inventor del heavy metal, el inventor de un género junto con la banda Black Sabbath. Bueno, recién estábamos escuchando un cover de esa banda, un cover hecho por Ricardo Iorio, quizás el representante más fiel del legado de Black Sabbath en el país. También se podría decir que él es el más fiel representante del heavy metal criollo, el heavy metal nacional. Y bueno, a través de, ya desde B8, con los comienzos de B8, ya con el legado de Black Sabbath en su música, en el sonido, llevando la bandera del heavy metal adelante. Tanto, bueno, en B8, como en la Hermética, como en Alma Fuerte. Y bueno, en este caso la carrera solista haciendo un cover de Black Sabbath. Pero bueno, justamente hace 2 semanas, Chochi, estuvimos. ¿Qué tal, Chochi? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, hace un par de semanas estuvimos repasando ese concierto que hicieron de despedida. Justamente se ve que algo se sabía, ¿no? Sí, no sé Ya. si se sabía, pero igualmente lo hablamos como lo loco, ¿no? De eso. Qué clavado fue, digamos, justo el show y ahí nomás que pase esta Sí, sí, a noticia. las 2 semanas, porque fue hace 2 semanas que hicimos el programa y ya había sido ese fin de semana. Ahí viene Guido también, de Varita Infernal. El peor resultado, con Mateo. ¿eh? Ahí se lo ve a Mateo. Y bueno, también hoy anduvo en el programa de Noticias de ayer, también había un nene que vino Sí, estaba acá recién con la, jugando a la Play. a la Play con la fotógrafa, que vino con la fotógrafa de la banda anterior, que vino a Noticias de ayer. Pero bueno, lamentablemente falleció. Y bueno, el legado, el homenaje se lo dieron en vida, por suerte, de todas esas bandas, ¿no? Claro, eso es lo bueno. Por eso digo que qué justo que cayó, ¿no? Que pudieron llegar a hacer el show porque, bueno, tuvo la posibilidad de, no solo de su despedida con su banda y haciendo su show solista, sino de bandas que tocaron ahí y de que de una u otra manera le dejaron en claro que Ozzy, Black Sabbath, todos fueron una gran influencia para todo lo que fue el heavy metal después, ¿no? Sí, sí. Representantes de todos los estilos de heavy metal estuvieron ahí. Bueno, qué sé yo, todo. De thrash metal, Slayer, Anthrax, Metallica. Del más progresivo, Tool. Qué sé yo, de todo. De Tom Morello, bueno. No, además de otros estilos, Sí. no sé, Aerosmith Gente de también, Aerosmith, gente de Rolling Stone, claro. Ron Wood. También tuvo la posibilidad de, bueno, de su último disco hacerlo con muchos invitados, músicos de otros estilos también tocando ahí, como Eric Clapton, Jeff Beck y demás. También se ve Tuvo desaparecido, bastante tristemente, también. sí. Pero bueno, un tremendo músico, tremenda influencia. Y bueno, acá lo estuvimos escuchando, ¿no? Iorio tomó mucho de ese sonido de Black Sabbath. Y yo Claro, creo un que poco también. lo que pensaba, perdón que Sí, te sí, corté, no, decime. no, que quizás de las bandas más marcadas sobre todo por Iorio, más allá de sus bandas, sino por Iorio, de que siempre fueron, las que más marcaban eran, no sé, Black Sabbath y Motorhead, que yo recuerdo. Sí, sí, y Black Sabbath, bueno, nombrándola, ¿no? Ahora después vamos a escuchar un tema, ¿no? Con su banda el más fuerte. Pero es innegable que, bueno, acá por ahí sí, como nosotros siempre la vemos después las cosas. Crecimos, los más viejos crecimos con ese tipo de bandas, que yo, Rolling Stone, Beatles, Who, no sé, todas las bandas grosas, ¿no? De afuera.
Pero indudablemente en el heavy metal, bueno, Black Sabbath, también con Judas Priest, Maiden, bueno, después todo el thrash, ¿eh? Acá un estilo muy, muy marcado. Y bueno, Black Sabbath es indudable que en el heavy metal es el punto originario, el inicio de todo. Y bueno, ya con el correr de las horas y de los días vamos a presenciar la gran pérdida que va a ser. Y bueno, después en el futuro, como pasa con este tipo de músicos, la obra queda, la inmensa obra realizada tanto con Black Sabbath como solista, y bueno, va a ser revisitada por todos, como ya fue revisitado en vida, ¿no? Pero va a seguir marcando los destinos de ese tipo de estilo, del heavy metal indudable, un icono total, porque también es un icono, qué sé yo, si se quiere, en la imagen del heavy metal, toda esa parte demoníaca, oscura, de la banda, todo negro, las cruces invertidas. Bueno, Bueno, eso hablábamos un poco igual. Hablaba con otras personas que hablábamos un poco de lo que era Black Sabbath en sus inicios y eso, y fue algo que fue como variando con el tiempo también, porque en principio ellos tenían como un estilo, incluso vos ves en sus videos, y eran mucho más sí, psicodélicos. coloridos, Sí, incluso, sí, viste, medio hasta medio hippie parecía, sí, viste que era todo raro, sí, sí. pero íbamos por ahí, con el tiempo fueron cambiando y como tomando esa movida No, más del negro y después de ya con Paranoid y todo. túnicas, viste. Claro, ya después, cuando hicieron Paranoid, que es el punto alto, ¿no? Ya el otro día hablábamos del heavy metal, bueno, y la aparición de Judas Priest también, marcaron toda la iconografía del heavy, que aún hoy, hasta aún hoy sigue, ¿no? Todo negro, todo tachas, cuero negro, es la iconografía del heavy metal, y bueno, en la imagen también, la imagen, el estilo y la música ni hablar. En la música, la guitarra de Tony Iommi, y bueno, Osborne en la voz, ¿no? Hay varios cantantes que imitaron ese registro vocal de él, y bueno, no pudiendo llegar, ¿no? Igual la banda también después cambió integrantes, igual siguió en la música. Y él en su carrera solista, bueno, siempre también ahí arriba con el estilo del heavy metal. Así que, ¿querés pasar, Mateo? Así que, También lo que más se destaca de la voz de Ozzy es que quizás no es de esas personas que tenga rangos vocales o cosas de que digas, mira qué tonalidad llega o qué hace, pero sí de tener una voz característica. un estilo. Que eso es muy difícil, ¿viste? A veces que pasa con pocos músicos que tienen una voz y apenas los escuchás ya sabés que está cantando esa persona. Sí, 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 una voz muy marcada. Bueno, el estilo de la banda también, ¿no? Ese estilo oscuro, pesado, ¿eh? De Black Sabbath. Pero bueno, sí. Acá tenemos un mensaje del Chopo, dice, vamos a violas, qué temazo para la intro, dice. Ah, sí, sí, sí. Sí, la verdad que un verdadero homenaje de Iorio. También creo que es una de las últimas formaciones del solista que presentó. Y bueno, hizo ese homenaje a Black Sabbath, esa banda tan amada por él. Bueno, Iorio, tremendo, ¿eh? Creo que tuvieron la posibilidad ellos con Hermética de telonearlo a Black Sabbath, me parece. Me parece que no estoy seguro. Yo sé que Slayer seguro. Yo recuerdo que Motorhead, porque incluso hay anécdotas, que incluso la contó acá el Pato también cuando le hizo la entrevista a Tommy, Ajá. que se habían cruzado con Lemmy y todo. Con Lemmy. Sí, pero, sí, me acuerdo de Motorhead, cerveza. Claro. Pero de Black Sabbath no estoy seguro. Puede ser igualmente, pero la verdad que no recuerdo ahora. Y bueno, pero él siempre llevando el estilo adelante, ¿no? El heavy metal. Y bueno, también poniéndole los tintes nacionales, ¿no? Un músico tan influenciado también por el folclore, o por Rubén Patagonia, por Larralde.
pero no dejaba de hacer también la música más dura que había acá. O sea, él creó B8, salió con B8 y después Hermética, la banda más grande del heavy nacional. Difícilmente se pueda llegar a superar esa banda. Pero también en sus comienzos con B8, por ejemplo con Civile, esa guitarra muy veloz de Civile quizás, con mucha influencia del thrash, que recién ahí también estaba arrancando. O sea, no es que ellos, B8 salió en el 78, creo que se formó. Y bueno, muy joven, un joven Iorio, una banda muy joven que el estilo lo llevó adelante, quizás no con tanta popularidad, pero con el paso del tiempo es la banda fundamental del heavy metal criollo B8. Bueno, después Hermética, esa formación, y con Almafuerte también, con la guitarra de Tano Marcello, la música del Tano Marcello también, quizás el mejor guitarrista que tocó con Iorio, ¿no? Y bueno, pero el legado de Ozzy, no solamente, después son todas las bandas, ¿no? Todas las bandas de heavy metal, porque Riff también en su momento sonaba como Black Sabbath, también Papo, un admirador del género, incluso él había ido a Inglaterra, viajó para allá, bueno, un admirador total, ¿no? Él por ahí estaba más enloquecido con Saxon, qué sé yo, con ese tipo de bandas, más con la New Wave, la nueva onda del heavy metal. La New Wave of British Heavy Metal. Claro. Que ahí salía Maiden, Saxon, Claro. quizás los más referentes, pero había varios. Igualmente también Papo contaba que ahí había cruzado con Lemmy también. Con Lemmy. Que justo sacaba un disco de Motorhead. De Motorhead. Sí, también. Que se lo había mostrado. Papo a nivel pesado, bueno, que se puede negar. Pero bueno, Iorio heavy metal y nacional. Y Ozzy es el original, la banda original del heavy metal es Black Sabbath. Bueno, sí, como dijimos, justo hace 2 semanas esto fue fresquito. Pero bueno, hay que recordarlo, y después yo creo que en el programa vamos a tener la posibilidad de ya recordarlo también con sus diferentes álbumes, y no solamente con esa formación, porque Heaven and Hell también merece, ¿no? O ese disco merece una retrospectiva con Ronnie James Dio en la voz. Claro. También en algún momento lo vamos a tener que hacer, tanto Paranoid como Heaven and Hell. Va a merecer un especial de Black Sabbath. Y bueno, aparte también otros más, y qué sé yo, Bloody Sabbath, qué sé yo. Sí, hay varios. Tiene discos clásicos Black Sabbath, que lo vamos a seguir recordando a Ozzy Osbourne, a pesar de fallecido, como recordamos a todos los músicos que fueron referentes de un estilo. Guido, ¿querés entrar? Bueno. Bueno, así que recordando a Black Sabbath, vamos a ir con otro temita, con otro tema más de Iorio, en este caso con Almafuerte, que ahí refiere a la banda. Carlito, pasá el nombre del tema que arrancaste el programa. No, cuando me dijiste que es un cover me mataste encima. La letra parecía de Iorio. No la habrá cambiado. Quiero investigar eso. Parecía que estaba hablando Iorio en un momento, te lo juro. Obviamente sabes que no soy del palo y no conozco, pero me encantó ese tema. Y pensé que era de Ricardo. Pensé que de Black Sabbath, lo quiero buscar por Black Sabbath para escucharlo también. Bueno, saludos para todos. Hoy escuché Tori Pampa, enterito, porque enganché un reel así de la máquina a picar carne que hace en un programa de Pergolini y me encantó. Así que me escuché el disco. Bien ahí, saludos a violeros, saludos Mateín. Bueno, gracias, Chopo. El tema, ¿cómo se llama en inglés? Chochi. Yo no lo sé. Pero en castellano, ¿cómo está?
¿Este que sonó recién? No, el Sí. que sonó recién. ¿A vos, amigo? No, el anterior. El anterior. No me cambiarán. No me cambiarán. No recuerdo ahora bien el nombre. El nombre en inglés, no, You Won't Change Me. ahí está. Ahí. Sí, es la traducción más o menos literal, por lo menos da el título. Claro. Pero la letra, bueno, habría que fijarse en la inteligencia artificial, ¿no? En Grok te dice bien la letra, pero... No, justamente no. ¿No? Y justamente creo que se equivoca muchísimo. O por ahí no hay se que basa- guiarse todo en la inteligencia artificial. En Twitter, Igual ¿no? te fijas ahí en internet, pones la letra de You Won't Change Me. Y te Nah, sale. eso sí. Sí, o si no, subtitulado por... Vos decís por cómo Black Sabbath. está... Si está bien traducido, ¿sí? Si no, claro, y Ah. si no en YouTube, yo calculo que por ahí le habrá agregado algo, ¿no? Iorio, Puede ser que capaz en la parte de... Al cambiarlo a otro idioma, lo fue adaptando, pero está más o menos ahí la letra. sí, bueno, él, bueno, acá lo vemos en este tema, Vos Amigo, bueno, hace poquito fue el Día del Amigo, todo lo que habla, ¿no? Y bueno, esa unión con el amigo, intercambiando discos de vinilo y las cruces plateadas de Black Sabbath que lo unieron a ese amigo. O sea, Iorio lo tenía, a la banda la tenía ahí arriba, siempre, en toda su carrera, sonoramente. Y bueno, letrísticamente yo calculo que también lo habrá estudiado mucho, pero él tiene mucha referencia también a lo nacional, ¿no? Ricardo Iorio, igual un músico, quizás uno de los mejores letristas en castellano, de todos los estilos. Bueno, Piltrafa también es un letrista impresionante para mí. En el punk rock, Piltrafa es un fenómeno, todo lo que escribió. Iorio en heavy metal, pero ambos trascienden los géneros en los que estuvieron y son de los mejores letristas, y también en la época que lo hicieron, en el contexto que lo hicieron y cómo lo dijeron, reflejando bien su sentir de ese momento. Bueno, los dos surgidos durante la dictadura militar y bueno, no importándole lo que tenían para decir, así que tanto Iorio, vamos a reconocerlo, a Piltrafa también en el punk rock, dos letristas tremendos, yo diría que filósofos prácticamente, y bueno, referentes, ambos en su género y referentes de la música cantada en castellano en Argentina, referentes del rock argentino, por más que Iorio tenga algunos matices que bueno, eso está para discutir, antisemitas, pero bueno, eso es para otro, es para analizar también. Pero bueno, reflejando el momento, Iorio quizás también con su parte proletaria, ¿no? Con su parte proletaria también. Pero bueno, Piltrafa también, tremendo los dos, qué sé yo, son un orgullo de él. Y bueno, uno tuvo la suerte de escucharlos en su momento, durante dictadura, y bueno, referentes por toda la vida, referentes por toda la vida van a ser, en los dos estilos. Así que, y bueno, pero hoy estamos con... ¿A vos, Guido, qué te dejó Ozzy? Ozzy, bueno, viste, yo no soy mucho del rock internacional, más allá que es heavy metal, pero la primera vez la primera y única vez que lo vi, que el recital ese que fuimos ahí a La Plata, terrible. Pero quizás esa fue la primera vez que escuché un disco de Black Sabbath cuando estábamos yendo, fuimos escuchando un disco completo y supongo que el primero era, no me acuerdo. Paranoia era. Paranoia, bueno. Entonces lo fuimos escuchando y esa habrá sido la primera vez que escuché un disco completo de Black Sabbath, o sea que hasta el 2013 no tenía mucha información. Pero después de ese recital, que yo no soy tan, viste, yo las bandas que voy casi siempre son las mismas, entonces ya conozco cómo son los shows. Entonces ir a un show de afuera sin conocer es también algo que está bueno. Y ese día me había volado la cabeza. Obviamente conocía al personaje, ¿no? O sea, Sí. quizás cuando yo era más chico lo que más
Estaba que en ese momento, era la serie con la familia y los chismes, ¿no? Eso del murciélago. Sí, Pero sí. cuando de repente te encontrás con el chabón y su obra completa, por encima de esa vuelta Black Sabbath vinieron los tres, que eso yo no sabía, El que baterista. la otra vez lo vi, el baterista no vino el original acá, No. había venido ese Tommy Cufletos, creo Ah, que era, ese. se parecía a Jesús. Sí. Me voló la cabeza ese chabón Sí. también, cómo mantenía la batería. Y para estar con ellos. Y bueno, ver a esa banda, me acuerdo que es uno de los mejores shows que yo vi en mi vida. Me voló la cabeza y además yo tenía esos datos de Ozzy y bueno, también que el chabón era medio como no sé, como Charly García en un punto Sí, no sabes que vos no cuál- sabías con qué te podías encontrar ese día. Capaz justo ese día el chabón estaba de malas y Sí. cagaste. Y al contrario, ese día yo me acuerdo que lo primero que se escuchó, se apagaron las luces del estadio y el chabón hacía olé, olé, Sí. olé, olé. Se le había pegado esa. Sí, Y arengaba a la gente y estuvo prendido fuego. O sea que la primera vez que lo vi esa vuelta fue increíble y después eso me hizo querer adentrarme en su historia. No solamente de Ozzy, sino que de Black Sabbath quizás, porque Yomi también. Me voló la peluca, me acuerdo que verlo y el bajista que no recuerdo su nombre, también es una Sí, locura. Es una locura Cecil Butler. lo que hicieron. Geezer. Geezer. Y después, bueno, ir ahí, escuchar su obra y entender que son los que iniciaron con todo eso. O sea, vos decías, Iorio lo tenía de referente, y sí, como para no tenerlo. Si no, Black Sabbath, antes de Black Sabbath no hubo nada, o sea, era todo campo. Y aparecieron esa banda de Birmingham, de también una zona laburante, ¿o no? Sí, sí, clase baja, de Inglaterra. Sí. Y que creo que queda reflejado tanto en su estética como en su música como en sus letras y en el personaje, ¿no? También está buenísimo que apenas me enteré por los mensajes que mandaron a los grupos, se me vino a la cabeza un poco lo del Flaco Spinetta, Sí, que eso es había verdad. hecho las bandas Las eternas bandas eternas. y al poco tiempo, creo que igual no fue tan corto como este, creo que pasaron unos meses. Pero un poco se me vino eso a la cabeza de decir, bueno, por lo menos el chabón tuvo su última obra, su última obra no, su último actuación, por así decirlo. Claro. O sea, como que su último frente a sus fanáticos, a la gente que lo quería, a las bandas que estaban agradecidas de tocar con él. O sea, lo mejor de todo eso que sucedió, que lo comentaron muy bien con el Chopox, acá en Dos Aviolas. De ese día, para mí lo mejor era ver a los artistas tras bambalinas hablándole al chabón, ¿viste? Como diciéndole gracias por invitarme. Entonces como que también está bueno eso, que lamentablemente se haya perdido a alguien tan importante dentro de la música Lo que pasa es que si no hubiera Internacional. estado él mundial. o su banda, no hubiera estado el estilo por ahí, sí, qué sé yo. No, no sabés. siempre alguien va a aparecer, pero bueno, lo No sé. que arrancaron fueron ellos y la verdad que lo hicieron con un nivel... Quizás después también, que yo, Alice Cooper, que yo, pero... Sí, es verdad, Alice Cooper también. Y Ah, bueno, hubo Manson muchas. también. Hubo varias, Deep Purple también. Claro, no, Led Zeppelin. Vienen del rock, ¿no? Eso Sí. es rock, pero iban como llevando un poco el camino a lo que es el heavy. Después Sí. aparece Black Sabbath y es como que Nah, termina pero de... Black Sabbath cambió todo. Claro, con Black Sabbath se termina de formar lo que Generó es el heavy algo. metal y dijo, es por acá, ¿no? Porque no es solo, o sea, vos estás hablando ahí de Zeppelin, Deep Purple, que sí, obviamente tienen canciones que son heavy, pero lo que es estético, eso lo generó Black Sabbath. Creo que lo hablaban con el Chopox de la tapa del disco esa que habías traído Sí. vos. Claro. Es una tapa re lúgubre y escuchás las canciones y lo mismo y toda la estética. Entonces, como que realmente impulsaron algo que existía, obviamente, porque la música está escrita, pero desde hace... Si nos ponemos a hablar de eso, vayamos a hablar de Beethoven y de, todo, No, y de no, toda más esa bien. gente. Pero heavy metal, lo que se dice heavy metal o heavy, no sé bien en realidad cómo nombrarlo, pero eso... lo arrancó Black Sabbath y bueno, casi siempre el cantante y el que lleva las letras y el que lleva los mensajes toma más notoriedad por sobre el resto, y bueno, Ozzy fue, y después lo que era el chabón en sí, o sea, todo eso es loco,
rockero, qué figura de la música tiene un show donde muestra las 24 horas Sí, de su vida. de su vida y Eso fue algo de raro. que lo caga pedo la mujer, y que Sí. tiene quilombo con los hijos y de las cosas buenas. Entonces era un personaje recontra querible también. Y creo que quedó demostrado ahí en ese último show que hizo. También estuvo bueno que hizo su etapa solista y con Black Sabbath. Y además con Black Sabbath tocando con esto, con toda la banda completa. O sea, Claro. como que él quería. Originarios. Creo que Chochi vos lo habías dicho, ¿no? Que él quería que esté. Y no que la- había soñado que tocaba con Era- Black Sabbath los originales. Bueno, hablabas de. Se puede retomar un poco con lo que hablabas de Iorio recién del tema de A Vos Amigo. Bueno, realmente se despidió con y de sus amigos, quizás. Ah, no, más bien. Y que haya sido de esa forma, en su lugar, en el estadio de Aston Villa. de que ellos son hinchas. Mm. Nada, fue un cierre, la verdad que. Sí, si Increíble. vos te lo pones a imaginar, es una película perfecta de la vida de él. Y qué loco también como uno. Igual el chabón estaba tocando y lo veía y decir, loco, más allá de que estaba sentado, ¿no? Y toda la bola. Che, se la aguantó, cantó bien los Sí, temas, llegó, estaba Hermano, lúcido. Más alto nivel. Hoy, Como también supongo que subir de ahí al escenario se borra todo lo demás. hoy vi un video de vuelta de ese show cuando hacía Mama in Coming Home de su De él. etapa solista, ¿no? Con el público, un tema bastante más íntimo, además, ¿no? Y todo lo que era, todo el ambiente que se generó con esa canción, y el Ah, nivel mirá. que estaba dando él y cómo lo cantaba con el público, Mirá, no la lo vi yo interacción que tenía. Se notaba como una real despedida realmente, y era como... y Sí, además la con letra todo esa lo que es pasó, buena. Es tremendo. Sí, yo lo había visto No, pero en las redes. a veces las cosas pasan por algo. Y bueno, como esos tipos sienten diferente a los demás. Con el dominio de masa que tenía, al igual que el Flaco, sienten diferente a las demás personas. Son Sí, una artistas. sensibilidad distinta. Claro, ellos sienten otra cosa. Por algo fue lo que pasó como decís vos, con el Flaco y con Ozzy en este caso, a nivel internacional. Por algo pasó, por algo fue eso. Él ya algo se presentía igual que el Flaco, o sea, fue una despedida. Él no dijo nada, el Flaco por ahí ya sabía su enfermedad, no sé. Pero él también, vos lo sentís, ellos son tipos que sienten. Sí, que tienen- también capaz necesitaban eso para irse completos de este Para plano. sentirse tranquilo, Claro. para irse tranquilo. Es Yo decir, me hice imagino, todo lo que yo quería. irse así querido y que no fue en vano, ¿no? Toda su carrera, enorme carrera, enorme carrera de fines de los 60 hasta la actualidad, y bueno, lo que va a quedar, el género ya de por sí, y bueno, son músicos que nunca van a olvidar porque la obra lo convalida. Es más de un disco que tienen clásicos. Son más de... Ya con que tengan 5 o 6 ya está la banda ya... Solistas también, los dos primeros solistas para mí son tremendos. Y encima el último disco que sacó Black Sabbath, Sí. discazo. Bueno, venían a presentar ese disco, Sí. la vuelta que fuimos nosotros. ¡Pua! Encima ya abre con ese tema. Y pasa, ya trajimos a Black Sabbath, pero ese Sí, ¿no? God is Dead es un Es temazo un para temón. abrir un disco. Y también eso, ¿viste? Ya de principio, cómo te marca todo. No, la verdad que de esas cosas, ¿viste? Que las lees y decís, uy, sin conocer al chabón, sin que sea un familiar o No. nada, lees y decís, qué cagada, boludo. Porque es alguien grosso y que en menor o mayor medida te cruza y lo mismo, era un personaje. Y bueno, en el Terrible. caso Black Sabbath, Ozzy, no hace falta. Después lo vamos a seguir recordando nosotros, ¿no? Con su disco solista también. En vida ya se podía haber hecho, pero bueno, viste, a veces cuando se mueren lo vamos a seguir recordando, vamos a seguir pasando, porque son la base, va a ser la base fundamental del estilo. Por más que ahora sea todo variado, cambió, qué sé yo, se fue para diferentes lugares, pero la base esa va a seguir siendo la del heavy metal, va a seguir siendo la obra de Black Sabbath con sus discos, yo calculo más de 5 o 6 de Ozzy fundamentales en la historia. Así que Encima tiene un disco
que se llama Black Sabbath, la banda se llama Black Sabbath y el tema se llama Black Sabbath. Sí, sí. También eso es algo no muy normal. Sí. Sí, el primer disco ese de esa bruja, qué sé yo, lo que está en la tapa. Sí, una película de terror. Bueno, ellos sacaron el nombre de ahí, de una película de terror. Claro. Pero bueno, es así. Un poco cambiamos hoy, pero ahora, bueno. Hoy 22 de julio se cumple también, son 4 años del fallecimiento de, en este caso, del rock nacional, de Palo. De Palo Pandolfo, de un artista también, que atravesó la década del 80, la década del 90, la década del 2000 hasta su muerte, artísticamente en lo más alto, yo creo, en cada una de sus etapas. Siempre demostrando artísticamente algo alto. Hoy vamos a presentar, más que nada trajimos del disco del 2001 de él, A través de los sueños, que fue el primero solista. Él arranca el siglo con... Él en la tapa, en su cara, ¿no? Sí, la tapa sí. del disco. Sí, del 2001, que bueno, ahí él emprende su etapa solista. El bajista, ¿cómo se llama? Garosarain. Sí, Federico. Federico. Bueno, estaba medio caliente, porque cuando se separa le dice: yo quiero ser el cantor de Buenos Aires, algo así, el poeta de Buenos Aires. Entonces se calentó el chabón. Pues lo había seguido, después le hizo la segunda en Los Visitantes, ¿no? Un músico que, bueno, salió en los 80, estuvo con Don Cornelio y La Zona. Hizo 2 discos fundamentales de la década del 80. 2 discos fundamentales del rock nacional. El primero, fundamental, completamente surrealista, las letras. Guido, ¿vos te gusta Don Cornelio? Sí, bueno, y además ya tenés un disco que se llame Patria o Muerte. El segundo, sí. Hay que prestarle atención a ese hombre, Sí, algo sí. tiene para decir. Sí, Palo también, otra persona que fui incursionando más cercano en el tiempo. Esta es una radio muy de Palo Pandolfo. Hay mucha Yo veo gente- que siempre los pasan. Sí. Esta Por suerte. no sé si la radio o la gente que la conforma, pero bueno, es casi lo mismo. Sí. Es muy fanática de Palo. Es más, creo que una de las primeras charlas que hemos tenido con Watson, no sé si no me dijo que había ido, él lo vio acá por Banfield, ¿viste? También tenía eso, Palo, en la última. Sí, la carrera solista era... Su carrera sí. solista, él tocaba en lugares Sí, sí. chicos, era reaccesible. Bueno, Don Cornelio también era de tocar en lugares chicos. Sí, obvio, pero digo, el chabón después de todo eso podría, no sé, ponerse en cualquier otro término artístico, y el loco tocaba en Banfield, tocaba en Lanúa, eso es lo que voy. Porque en los 80 sí, capaz recién arrancás y sí, tocas en todos lados, en lugares chicos, pero que había pasado el tiempo y el loco giraba por todos lados y seguía Sí, por tocando, todo el llevando su música. Bueno, vos te trajiste eso acá en la computadora. Hay un recital que Las del Pogo ha conseguido. Y es uno de los últimos shows de Palo, que toca en Mar del Plata acústico. También en un lugar chiquito para Claro. 20, 30 personas, que una fue. cosa así. Él fue. Claro, él fue. Sí. Y ahí está ese recital acústico. En ese sentido, te digo, como re cercano a la gente, el chabón. No, Palo seguro. No es que Yo lo se, veía- se comió la del artista ni Yo nada. a la banda la veía, ponerle, iba a ver a Todos Tus Muertos y estaban, los Don Cornelio estaban ahí mirando también entre el público. Y capaz Don Cornelio sí, me gusta, obvio. A mí me llama la atención el año en el que sale Don Cornelio, porque parece más chico Palo también. El año 86, ¿no? Claro, o sea, es la misma época que Sumo, que Los Redondos. No, él O sea, es esa época. Yo no sé por qué, pero siempre toda mi vida lo traje un poco, o sea, como más No, para acá, no, pero no. no, sale en esa misma época. No, él Y era más joven. Mucho más joven que Luca, mucho más joven que Y tenía que 4 años Indio. más que yo. Ahora tendría 61 años. 60 o 60. Acá el Chopos dice: ¿cómo se lo extraña a Palo? Un verdadero artista y muy pero muy amado por los buenos. Saludo universal, che. Sí, salud universal. Sí, Palo es un fenómeno. Bueno, yo siempre lo cuento. Acá yo fui a ver un recital en el Teatro Fénix de Flores en esa época. Creo que ahora es el teatro. Teatro Flores. Claro. Bueno, en esa época se llamaba el Teatro Fénix de Flores. Ellos eran de ahí. Y bueno, lo vi con Los Pillos. Lo vi un recital con Los Pillos. Y ese recital, Los Pillos y Don Cornelio me partieron la cabeza.
lo que sonaban. Y también Lo que sonaban. lo que hablábamos de Black Sabbath, Mirá que a mí me gustaba, Sumo como sonaba. ¿Eh? Palo creó también un estilo de hacer ¿De rock cantar? and roll. De- De cantar y de escribir, creo, más que nada. Sí, sí. Y bueno, es muy Eh, surrealista él. Sus letras no abundaban, mucho menos en esa época. Muy poético. Más poético, claro. Sí. Un vuelo más poético, pero también contando las cosas que le suceden a cada persona. O sea, esa sensibilidad de la que hablaba. Bueno, Palo también lo tenía y musicalmente lo que se escucha también en vivo en Cornelio era Sí, la crudeza. la crudeza, el vivo. Sí, era, a esa época era afterpunk o dark, que si quiere. Que- Pero eso era más punk. Sí. Es un sonido muy directo, muy crudo. Que creo que quizás es lo que se puede destacar de Don Cornelio, esos recitales. Bueno, está esa anécdota, no sé cuán real será o no, pero que Petinato cuando fallece Luca, él quería que lo reemplace, Y por entre la manera- comillas, La manera, Palo que Pandolfo. tenía, la manera que tenía de cantar Palo. Sí, pensándolo no es algo, no es una locura, pues podría ser, pero si te lo pones a pensar de verdad es como, no, nadie puede reemplazar a Luca, pero Siempre sí, se cuenta esa anécdota. debe ser real, entonces, elijo creer. Ya se contaba en esa época que Petinato le ofreció. Pasa que, bueno, después se dividió las pelotas, o sea, se decidieron Después- separar, ¿no? Es que era lo lógico, era como, no, nadie puede reemplazar al chabón. Que después hubo un par de años ahí, con la muerte de Luca, un par de años que estuvieron en el limbo, porque no sé cuándo salió el primer disco de Dividido. No, al toque. Al toque salió en En el el 88. 89. Bueno, 89. Luca murió No, en el el 87. 88, bueno, no me acuerdo. Yo pensé que era más. Pensé que No, era- no, Divididos al toque ya arranca. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, si arrancan Arnedo Moyo sin baterista. Ujú. No, ellos, las pelotas sí, estuvo un poco más de tiempo. El 91, primer disco ¿no? de las pelotas es en el 91. 91. Pero bueno, sí, dice que lo ofrecieron. Tenía una manera de cantar muy cultural, muy quizás con un estilo muy tanguero también, Mm. muy de arrabal, Sí, chacarero también. sí, también, de milonga. No, bueno, y se notan las influencias, ¿no? El folclore, Y- el tango, se nota mucho. Y En la poesía también. Se puede decir que es una poesía estilo tanguera la que él hizo. sí, es dentro del rock nacional, hay algunos que se los puede catalogar como poeta, puede ser Miguel Abuelo. Sí, por supuesto. Y bueno, creo que Palo va dentro de Y eso. Que muchos lo más que comparaban nada por con el flaco, ¿viste? por los vuelos que buscaba, ¿viste? Sí. Quizás en otra medida, pero no sé, Iván Noble también, un poco. Sí, De buscar un poco más el tema de las letras, de crear algo más. pero hay que decir, Paloma antes. O sea, Sí, y muchísimo aparte, tiempo antes. ese estilo tanguero, ese estilo de arrabal, de cantar y de la letra, es muy tanguera. es Y muy- también a mí me gusta mucho su forma de tocar la guitarra, ¿viste? Es algo muy... No es un dotado. No, porque cuando estaba en Don Cornelio era Varela el guitarrista. Claro, nunca fue guitarra que principal, él siempre era un con... buen guitarrista. Pero en su toque hay algo también, lo mismo, ¿viste? Dentro de Don Cornelio, esa crudeza de la guitarra. Y por ejemplo, después si escuchás lo que es acústico, ¿viste? Como también esa simpleza y claridad Sí. para tocar una guitarra desenchufada. Sí, También estaba bueno eso. Yo me acuerdo de una madrugada, bueno, viste que yo laburaba de noche. Y ahí, después de un show que hizo ahí en el Torcuato Tazo con su guitarra acústica, digamos, al hombro, y yéndose así entre la gente, después del show, ahí enfrente del Parque del Sama. Bueno, su partida es haciendo la cola en un banco, o sea, no es que estaba o Sí. venía caminando en la calle, o sea, no es que estaba en un boliche, Sí, sí. No, encerrado no, en una no, mansión. no, No, estaba- era un tipo normal, como Sí, cualquier había otro. ido, creo que no había ido al banco, me parece que estaba paseando, caminando, eso era época de pandemia. Sí, yo recuerdo muy bien el día porque justo ese día yo me había ido a hacer a Flores justamente, por donde era, y él creo que fue en la calle Díaz Vélez, que fallece, en la sucursal del Banco Francés. Y- Bueno, algo con un banco era. Sí, y bueno, yo había estado ahí, me tenía que ir a hacer un examen para reincorporarme al trabajo porque había sufrido 4 meses digamos, después del COVID,
Estuve 4 meses con los pulmones, como me decía a mí el médico, solamente para respirar. Y bueno, fueron 4 meses. Y fue el día ese que yo fui a hacer el examen ese para reincorporarme. Y ahí me entero también. Ahí cerca de la zona, fui a Flores yo a hacerlo, ese estudio que te hacían para que como que ya no tenías más nada. Y bueno, ese día fue el que me entero. Estábamos en COVID todavía. Todavía era la época del COVID. Sí, Chochi. Acá hay algunos mensajes. Tecno dice, un fenómeno palo, se lo extraña horrores, gran programa. Y el Chopos dice, Gracias. Petinato se mandó solo y se lo ofreció a Palo. Ahí va. ¿Se lo ofreció? Sí. Lo que pasa es que no es descabellado pensarlo, ¿eh? Yo te digo, en esa época, con ese nivel, no sé, por ahí Fidel Nadal, bueno, el mismo Indio no se iba a ir de los redondos, pero no había muchos más que... Nada, lo que es descabellado es querer seguir sin Luca Prodan. Eso es lo descabellado. Pero Bueno, después podés pero- entrar en el abanico y creo que Palo sí era indicado, sí es verdad. Y Fidel también, no lo había pensado, pero Fidel también. No, por eso, son Jugando a un juego. artistas, viste, que en esa época eran potentes. Yo te digo, incluso el cantante de Los Pillos también, en vivo, la banda esa. Bueno, Alejandro Fiori en guitarra, me acuerdo. Tremendo. Tremenda banda. Quizás musicalmente me gusten más Los Visitantes que Don Cornelio. Pero a mí eso ya es. Si modo- yo nunca modo de- ya de Los Visitantes llevarlo. no lo vi, por ejemplo. No. Disfrutaba su No, bueno, disco, pero sí. escucharlo. Los discos yo los No tenía. sé, quizás si yo tengo que elegir una obra de Pablo Pandolfo, elijo Espiritango. Ese Espiritango disco me de Los gusta mucho. Visitantes. Sí. No. Cada etapa con Don Cornelio, con Los Visitantes y con ¿Se te pasó? Solista. Bueno, para mí A través de los sueños, que es el que inaugura el siglo, la década y el milenio. Él tenía mucho también de mente, qué sé yo. Como todo artista. Para mí es el mejor, A través de los sueños. Mucho, ¿no? ¿Qué hora es? No sé. Pero sí, es tremendo. A través de los sueños es tremendo. Porque ahí también incorpora el folclore. Él era vecino de Palavecino. ¿El chaqueño? No, del chaqueño no, pará. Siempre me equivoco. Esto es santiagueño, ¿cómo se llama? El que hizo... ¿Los manceros santiagueños? No. Palavecino para mí se llama el chabón. Y puede ser también. Que ahora después me fijo en Twitter, Bueno, si soy un igual desastre. tampoco. Pero era vecino de él, incorporó mucho, toca ahí él, mucho de folclore en este disco. También Fito Páez, también. Yo me acuerdo de ese show de Flores, fue Fito, estaba en el público, un Fito, bueno, en la década del 80, ¿no? También tocan en ese disco el primero solista. Y hay varios artistas. Yo, lástima no traje el sobre interno del CD, que lo tengo en casa, pero bueno, ahí hay más información. Pero también tiene mucho de folclore, mucho de acústico. Sí, eso ya más es su etapa solista. Solista, por eso, esta etapa solista inaugura. Con Los Visitantes por ahí todavía seguía también, tiene folclore, mucho espiritango, bueno. Sí. Pero a mí me gusta el Saludo Universal, por ejemplo. Pero bueno, más punk, más post-punk. Nosotros pusimos, Sí. lo pasamos al vinilo. Sí, Espiritango lo que tiene es un poco más También abierto. Tiene después en de algún todo. momento acá vamos a rever también. Tanto los dos discos de Don Cornelio, eso lo tenemos, el primero por lo menos, y Patria o Muerte también. Son discos largos, Patria o Muerte es largo. Es un discazo. Cada vez suena mejor. Cada vez suena mejor. Sí. Los temas cada vez. Y se interpretan Tremendo. a día de hoy también. Los dos primeros. El primero porque salió en el 86. Un discazo. Un Tapa año- rara también. Sí. Dibujo raro. Sí. Eso Sí. siempre. Después, bueno, creo que la primera vez que lo escuché, más allá de Ella Vendrá, pero que realmente le presté atención y dije, ¿qué es esto? No se entiende nada. Y ahí entré fue con Tazas de Techino. O sea, la letra de ese tema es rarísima. Una tetera gogó, ¿viste? Como, ¿de qué habla No, este y chabón? todo, Demostró su pavor de una manera peculiar. Es como, pará, hay un montón de info. Entonces, bueno, ahí me puse a investigar. No, pero hay conversación triple, la primera línea.
No, La primera línea que cruzó mi pecho. sí, ¿no? son temazos. No, El primer disco es uno de los mejores de la década del 80, o sea, que no es poco. yo creo que, bueno, lo que hablamos de vos y de la oscuridad, bueno, si ya estás en la azotea, salta. Bueno, esa frase Sí. me encanta. Como, Sí. bueno, loco, dale, ya está, Sí. saltá. No seas cagón. Si tan así estás, Refleja, dale, yo te digo, ese disco refleja muy bien esa década la refleja, pero perfecto. Perfecto. Bueno, Fito Páez fue a verlo. Fito había tocado ya con Charlie y había grabado con el Flaco Spinetta. Y bueno, era público de ellos. A Fito siempre como artista lo tuvo allá arriba, Palo también. el año pasado Spotify dijo que la canción que más escuché en el año fue Arte Milenario. De Los Visitantes, un tema que le gusta mucho a Temazo. Watson de Carpe Temazo. Noctem. Y me lo pegó y fue como, ¡guau! No lo No. podía. Un cura habla con un rabino. Esas cosas, como con una frase, con el inicio de una frase, el chabón decía todo. Y es una boluda que quizás te lo van a pensar. No. Un cura habla con un rabino, pero eso ya te hace Ahora, imaginar Pero un montón de cosas. En esa década, en la década del 90, es difícil decir eso. No, O sea, ahora también. Era otra década esa. Ahora también, es lo mismo. No sé, es algo que pienso yo. Para mí en todas las épocas es complicado y todas las épocas vale decirlo. Claro. Pero como un cura habla con un rabino, ya a mí, por lo menos en la cabeza, me hace imaginarme 1.000.000 de escenarios. Es como lo que pasa con esto, con los poetas, No. con esa cosa, o como cuando ves una película que quizás es algo muy simple, te está escribiendo solo 2 personas, pero te muestra 1.000.000 más. Si las querés buscar vos. Bueno, yo creo que Palo tiene eso. Pero creo que el tema que más me gusta es Villa Domínico. Además, También, eso, ¿viste? temazo. Un tema que nombra bastante cerca. Bueno, el Tonga de Villa Domínico, justamente. No. Siempre te hablaron de estar solo en la noche. 5 más 5 es inevitable. Pero todo, Virgen. Ahora creo que arrancamos con Virgen. No sé, cada tema. Y después está muy bueno, que nos lo perdimos. Yo te había dicho y nos lo perdimos, que cuando él hace, ¿cómo se llama? Que está Gil Solá en la batería, me sale el vuelo de la grulla, pues no es el vuelo de la grulla. Bueno, ahí arma una buena banda. Arma sí. una buena banda Sí. y vuelve como a tener un poco de rock and roll, o sea, por así Sí. decirlo. O sea, Sí, vuelve- sí, esa banda sí. Y ya tenés a Gil Bueno, Solá Gil sentado en Solá la en batería, batería, sí, listo. sí. Ya Sí, arrancaste sí, sí. bien. Si Sí, querés sí. hacer algo pesado, bueno, llamalo a Gil Solá. Alito en bajo. El Águila, ¿cómo se llama ese disco? Es un disco en vivo que además el lugar donde está filmado, que es un DVD. ¿Qué, Torcuato Tazo, raro también. No. No me acuerdo cuál es, pero no es un teatro convencional. También está En buenísimo. el Margarita eso. Sirgu. Creo que Ahí sí. lo grabó. sí. En el Margarita Sirgu está grabado. Eh, Y no me acuerdo cómo se llama. Creo que salió en vinilo. Vinilo doble. Salió en no sé. bastante, sí. Una tapa roja. Sí. Sí, muy bueno. No me Bueno, ahí acuerdo tiene cómo se una llama versión la de banda. Cabeza de Platino tremenda. Todo los temas de Palo. Paloma. No, todos temazos. Todos temazos. Por eso, de cada etapa, ya los 2 primeros de Don Cornelio. Cenizas y Diamantes. Acá Es pasa- una obra de claro, arte. claro. Eso. Claro. Son, No. son cosas que se la puede, si das literatura en un colegio No. secundario, le puede dar a los pibes Por un eso, texto de Palo Pandolfo y va a estar bien. También otro músico que es para revisitar cada disco. O sea, hoy veníamos con A Través de los Sueños, el primero solista. Para mí es un discazo. Cuando se hace solista él, es un discazo ese. Pero bueno, sí, después la hora siguió sacando temazos, Bueno. como decís vos, siguió haciendo conciertos buenísimos, con buenas bandas. Bueno, vos hablabas ahí del bajista de Federico, que en algún momento lo vamos a tener acá. Y pasa que todavía no inicié no inicié los trámites, pero apenas lo haga seguramente suceda. Bueno, también otro Estuvo acá hace poco en Lanús y habían hecho una fecha en La Plata, que era, bueno, vos dijiste que ahí medio como que se separan y medio como que quedó todo mal, pero no, hacen una fecha Juntos. en La Plata, los Acorazados Potenkin y Palo con Y esta Palo. banda. Mirá vos, qué tremendo. Sí, te dije, vamos. Y no, acorazado, me ¿viste? cortaste. Bueno, Federico también tenía mucho de tango, ¿no? Él también toca el contrabajo. Y sí, Eh, orquesta típica Reincidentes. claro. Victoria, Y un bajista Me darás 1000 hijos. terrible Eso. bajista, Sí. Yo no sé si no lo pongo dentro del top 3 de mis bajistas preferidos. Yo no sé si no lo pongo porque
Pero tanto, aparte, tanto en Don Cornelio como en Los Visitantes, bueno, como en En la Acorazado. Fernández Fierro creo que también Sí. toca. O sea, también un músico que tocó en bandas de tango. O sea, no solamente de rock and roll, Federico. Sí, también es un músico más músico, ¿no? Pero también para revisitar. Con las bandas que tuvo. Por ahí son más under, digamos. Pero son bandas. Bueno, Pequeña orquesta reincidentes. ¿Eh? Pero sí, sí, Y sí. bueno, el acorazado, tremendo. Acorazado Bandón. Acá, Quiero que vuelva. Acá el Chopo dice carne nueva. Carne nueva. Carne nueva. También. No, encima Sí, esa Son de todos temas. Los Visitantes. Sangre también, ¿no? Ahí Sangre. se llama Sangre. De Los Visitantes. Y Sí. después, igual supongo que la primera vez que lo escuché el chabón fue porque te acordás que en un momento estaba en... ¿Quizás por qué? ¿Se llamaba? Sí, un Los de programa. Canal Encuentro, el programa que revisitaba, hacía Todo el rock nacional. todo el rock nacional, hacía un especial de Charly García, Sí. de, no sé, de Sumo, Claro, era el y él locutor. hacía el locutor. Sí. Y quedaba bien, estaba No, bueno. y la voz que tiene, recitando, me imagino, debe haber cosas de él haciendo esas cosas, ese tipo de cosas. Pero bueno, fue una muerte sorpresiva en una época que estábamos muy acostumbrados a la muerte, Mm. esa época de pandemia. Y bueno, se fue y que le quedó obra por hacer todavía, lamentablemente. Sí, porque no sé si había salido o estaba por salir un disco nuevo de Palo. O sea, cuando él le o Bueno, sea, sacó- su último disco yo no Es sé si póstumo, no sale, es claro, póstumo, porque ahí grabó el de el policía, mató al él mató. Claro. policía motorizado. Santiago Motorizado. Grabó Creo que habían pasado Fito Páez, sí, grabó sí, La sí. hija de Viola, o sea que de Omar Viola. y tenía un montón. Y encima la tapa muy buena ese disco. De él también medio como Mm. con un poncho. Con Sí, sí. muy, muy, muy buena. Sí, un músico que hasta el día de la fecha lo encontró haciendo canciones nuevas, probando nuevos sonidos, nuevos sistemas de grabación. Yo estaba leyendo un poco que el último lo grabó en el estudio de Lito Vitale, de la familia, en realidad de la familia de Vitale, de Don Vitale, donde grabó el primer disco Gulp. Bueno, él grabó Gulp, lo grabaron ahí Los Redondos, el primer disco en el estudio de grabación de la familia Vitale. Bueno, ahí él participa. toca los teclados, sí. Pero bueno, ahí hizo con el hijo de Lito Vitale hizo la producción. Pero bueno, hasta último momento inventando canciones, o sea, la labor de un artista, digamos. También Que no- comprometido que no se queda políticamente. Sí, quizás un poco socialista o peronista, si se quiere. Bueno, el padre creo que era socialista. Pero bueno, es un músico, si se quiere, del pueblo, Mm. del proletariado, digamos. Sí, pero es verdad que quedó en un nicho, se podría decir. Qué palabra de mierda, ¿no? Pero digo, en un... Yo diría un músico de culto. Claro, eso, de Un culto. músico de culto. O sea, quizás No. se debería dar a conocer mucho más la obra de Pablo Pandolfo. Y yo creo que de a poquito se va a hacer justicia. Para mí se va a hacer Y, justicia. bueno, sí, obvio. Se va a hacer justicia. Porque hay artistas consagrados que lo tienen bien conceptuado. No, es un par. el tema es eso, los artistas... Bueno, se hizo Sí. un recital en el CCK, Sí. que bueno, lo que tiene el CCK era... Bueno, ahora creo que ya no lo tiene más, pero en ese momento es muy difícil acceder a Claro, esos pocos lugares, pocos lugares. y que la mayoría de los que estaban eran artistas y tocaron un montón y, Sí. y repasaron ahí toda la obra. Sí, por los artistas recontra respetado. Sí. Pero sí, capaz en el inconsciente popular falta un poquito. Bueno, Bueno, con tampoco el paso igual del todo tiempo, tiene que estar. Es como todo el 80, pero en este caso de 80, 90 y 2000. Uno de los pocos artistas que se bancan el nuevo milenio, yo diría. Son Sí. uno de los pocos artistas que se bancan con su obra el nuevo milenio. Bueno, escuchamos un par de temas, Chochi. Ahí poné los dos primeros que tenga. El vuelo del dragón. Ahora tiene un trío, el trío Buceca de tango. Federico Gazzarosian.
Bueno, gracias a Del Pogo. Bueno, ahí aclarando un poco, El vuelo del dragón es ese vinilo, ese video que reseña un poco la primera época de él, que hizo unos conciertos con Gil Solá, Alito en bajo, ahí muy bien grabado, muy buenas imágenes. Y bueno, Federico con su banda de tango, ¿no? Es un músico que le gusta mucho el tango. Palo, bueno, la poesía tanguera, barrial, ellos eran de Flores, en una primera época. Después volvió, ¿no? Él se había mudado a Caseros, pero después volvió cuando se separó. La pandemia causó destrozos a varios. Y bueno, lamentablemente nos dejó, pero bueno, dejó una buena obra. Acá se nota en este primer disco solista con muchos colaboradores. Lástima no traje el sobre interno, pero hay muchos colaboradores. Acá escuchamos una trompeta, los timbales. Bueno, el último, como siempre, él con la voz al mango, peleo, al mango. Se nota mucho. Es algo que igual con los visitantes y con Don Cornelio se notaba que él era el que llevaba la voz cantante, ¿no? Pero Federico también tenía mucha musicalidad. Creo que en el CCK, cuando hicieron ese homenaje, estuvo Federico. Federico estuvo con Acorazado, me parece, porque estuvo también el cantante de Acorazado, que antes había estado en Peña Orquesta Residentes, los hermanos Fernández. Así que bueno, este es un disco de 2001. Bueno, en esa época se sacaban discos duraban 70 minutos. Y también es uno de los pocos que se puede escuchar. Después nos vemos. Se puede escuchar completito el disco. Recomiendo, A través de los sueños, recomiendo escucharlo entero. Chao, Mateo, después nos vemos, bebé. Chao. Te quiero mucho, bebé. Ahí está Mateo, que vino de visita, que está de vacaciones. Un gusto para que haya venido. Ahora después lo encontramos en casa. Pero bueno, él es un artista, un poeta que dejó mucho en el rock y sonoramente las bandas que creó también, con los visitantes y antes con Don Cornelio, marcaron con Don Cornelio esa parte dark, esa parte post-punk. Incluso en los visitantes también, en el primer disco siguieron. Después fueron de a poquito incorporando el folclore, el tango, la milonga, y bueno, muy, muy bien hecho. Y sí, él siempre haciendo shows, no en estadios, teatros y bueno, en clubes, en los barrios, como bien dijo Watson, que lo vio por acá. Así que bueno, un lujo que hayamos tenido a este artista y que su música sigue sonando. Como dijo Guido, suena en la radio, en todos los programas. Varios integrantes de la radio lo tienen, les gusta su música y bueno, siempre va a sonar, siempre va a sonar palo en sus diferentes etapas. Y hoy, bueno, con este primer disco solista del año 2001, continuamos. Igual, bueno, ya dejaron mensajes, pero cualquier cosa pueden dejar mensajes al 15 51 33 31 40. 15 51 33 31 40. Ahí abajo hay un alias para el que quiera colaborar, que hay varios sorteos. Hoy no está, había un papel. ¿Está por ahí, Chochi, el papel? No, ¿no? No sé dónde habrá quedado. La verdad que ahora no
Pero bueno, No siempre lo- hay gente que colabora. Y bueno, el que colabora con más de 2.000 pesos, siempre se hacen diferentes sorteos. Hay una remera de estampas del palo, un muñeco amigurumi, hay una cartera, también tejida, de la madre de Tommy, ¿no? La madre de Tommy. De Tute. De Tute. Mm. De Tute. De Hoy es Hoy. Uy, me hago quilombo, los integrantes. El programa que estuvo ayer. Hoy es Hoy, también un lindo programa hicieron. Y bueno. También vi en la hora del porvo hicieron un montón de sorteos. También hubo. Sorteo de Sí. Llore del Porvenir, qué sé yo, hubo de todo. Sí, sí. Y bueno, ahí está, el Moz Radio, el alias. Ahí, y también están cómo nos pueden seguir por Twitch y cómo nos pueden seguir el canal de YouTube, también muy, muy ajetreado. Muy ajetreado el canal de YouTube, con muchas visitas, bueno, y todos los programas. Siempre hay, bueno, bandas en vivo, bandas nuevas. Bueno, el programa anterior ya lo vimos, pero después también está la cajita musical, que pasan todos demos. Mañana está La Aguja. Por ahí venimos con algún vinilo. Hacemos otra visita más, figurita repetida a La Aguja. Vamos a ver si traemos algo. En realidad Guido trae algo. Y bueno, la acompañamos un poco. Pero sí, mañana venimos a La Aguja. Y ¿cómo es? Bueno, diferente programación deportiva. No sé, Deporte Popular no está el viernes. ¿Puede ser? ¿Vi No, algo? este viernes no. ¿No? No va a estar presente, pero vuelve el próximo viernes. Tienen, Se Por ahí se- tomaron el día ahí. por ahí se va de vacaciones y Claro. Leandro también anda siempre con algún trabajo en la primera división del fútbol, ¿no? Él siempre está trabajando con eso. Claro. En la organización de la AFA. Y bueno, programaciones hay todos los días ahora. Los sábados hay 3 programas enlatados. También con propuestas teatrales. Los días sábados. Bueno, musicales. De poesía. Y bueno, hay diferentes propuestas en la radio. Hoy no está la grilla, si no lo decíamos. Pero bueno, siempre más o menos alrededor de este horario, siempre hay algún programa hay. Generalmente arrancan a partir de las 17. Y bueno, siempre hay algo, estén atentos a toda la programación de Mosh Radio. Igual en el Instagram de Mosh, de Carpe, y en el Twitter también. Ahí se suben varias los programas que van a estar. En Twitter principalmente ahí siempre tira. Carpe siempre tira los programas que van a estar, los horarios. Y bueno, en Instagram también. El Instagram de Mosh, el Twitter también, de Mosh Radio. Ahí está toda la información y bueno, algunos videos, algunos recortes. Y cada programa también tiene su Instagram, tanto Deporte Popular, Hoy es Hoy, todos los programas. Ustedes también, Varieté, los domingos también, El Peor Resultado. Todos tienen su... Yo el mío está Carlos Testamillo. Pero casi todos tienen un Instagram. Fe de Ratas, que está los jueves, programa de inteligencia artificial. Muy recomendable, ese está los jueves a las 22. Si pueden véanlo, ese también. Aprovecho para mandarle un feliz cumpleaños a Gustavo Paura, que antes acá estaba los lunes con un programa de política. Pero bueno, él tiene el programa Mensajero del Zar varias noches a la semana. Bueno, hoy justo es el cumpleaños, así que ya igual lo saludé ayer en YouTube, que él tiene el chat abierto cuando hace el programa en vivo. Así que bueno, feliz cumpleaños.
Y gracias también por recomendar el programa, cuando me hizo un saludo recomendando el programa, muy, muy amable, Gustavo Paura. Y bueno, continuamos escuchando un poquito más de este disco de A través de los sueños de Palo Pandolfo. Bueno, ahí está, ahí seguimos con A través de los sueños. Bueno, ahí se ve la visceralidad de la voz de Palo, la manera de cantar, esas guitarras, cómo mete esas guitarras. Si se puede comparar, tampoco él no copiaba a nadie, es un músico súper original, pero es algo así visceral, como es Nick Cave, por ejemplo. Nick Cave tanto con Bad Seeds como con la última banda, Grinderman. Bueno, la banda de Nick Cave puede hacer algo parecido, puede ser algo parecido a eso, a nivel de, o sea, también Nick Cave proveniente de una banda como Birra Party, una banda de dark, de post-punk. Bueno, es más o menos, hicieron la carrera por la misma época, ¿no? Birra Party por ahí es un poco antes, principio de los 80, pero él, bueno, salió de una banda post-punk como Don Cornelio y La Zona, post-punk, new wave, dark, y bueno, acá se nota, tiene mucho de la sonoridad de Don Cornelio y la manera de cantar, la visceralidad, esos gritos, como cantaba Palo Pandolfo. Bueno, hasta lo último tenía eso, tenía la parte visceral y la parte suave, la parte media folclórica, media tanguera, media de milonga, con timbales, por ahí con aires también hindúes. Él abarcaba todo tipo de música, pero sus orígenes fueron post-punk, y es uno de los puntales en el país de ese estilo musical de mediados de los 80, fundamental. Los dos discos de los 80 de Don Cornelio y Patria o Muerte, como dijo Guido, qué título, fundamentales en el rock nacional. Y bueno, por ser un disco de los 2000, este disco A través de los sueños, sabemos cómo se fue diluyendo un poco toda la parte rockera, cada vez es menos que salgan esos tipos de discos así tan buenos. O sea, este disco duraba casi 70 minutos y todos los temas están buenos, tan parejos. La verdad, del siglo es uno de los mejores del rock nacional. Y bueno, tenés que buscar, de los 2000 para acá hay que buscar con lupa los discos fundamentales, ¿no? Por supuesto que debe haber, acá hay varios chicos que son millennial, digamos, o prácticamente millennial como ustedes, que bueno, van a decirme, no, tal disco son fundamentales, pero este tipo cuando inauguró en el 2001 sacó este disco encima de la época que salió. Bueno, una obra para tener en cuenta, de un músico íntegro con varios años a cuestas y que siguió dándole hasta su muerte en el 2021, y que va a quedar como un músico, como se dice, músico de culto del rock nacional. Y bueno, fundamental para todos los que les gusta este tipo de música, música del rock nacional. Así que bueno, nos despedimos hasta la próxima, Chochi, gracias por todo. No, un placer. Así que bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Saludos y gracias a todos por todos los mensajes, por todo, muy amables.